Muy bien, entonces en esta segunda parte de la clase, también correspondiente a la sesión número 6, para ir en orden, ¿verdad? Y también encontrar la información en mediación virtual en el orden respectivo, vamos a seguir conversando sobre los ciclos de potencia de vapor, respectivamente el ciclo de Rankine, cual es el más importante y utilizado en la industria para la generación de energía eléctrica y aprovechamiento en diferentes procesos industriales. Entonces, el alcance o el contenido que vamos a ver en esta siguiente clase serían el ciclo de Rankine regenerativo. Vamos a ver qué son los calentadores abiertos, qué son los calentadores cerrados, el ciclo de Rankine con cogeneración y ciclos de potencia combinados, donde vamos a ver pues, ciertas tecnologías combinadas y viéndolas como un ciclo que trabajan en conjunto, como un ciclo total. Entonces, podemos tener dos ciclos a un ciclo combinado de potencia. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar respectivamente con conversando un poquito de lo que es un ciclo de Rankine ideal regenerativo. Que pues básicamente lo que consiste es tratar de aumentar la temperatura con la cual ingresa el fluido dentro de la caldera. Entonces, nosotros inicialmente, ¿verdad? Tenemos del estado 1 al estado 2 el proceso de elevar la presión a través de la bomba y del estado 2 al estado 3, o sea, desde la temperatura del estado 2 hasta la temperatura del estado 3, tenemos el diferencial de presión en la caldera, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca un proceso regenerativo? Busca que esta presión T2, ¿verdad? Si vemos, está más cerquita de la temperatura 1 que de la temperatura 3, que respectivamente la T1 es la temperatura más baja y T3 la temperatura más alta. Quiere decir que pues estamos más cerca de la temperatura baja en el estado 2. Lo que trata de hacer este proceso regenerativo es tratar de aumentar la temperatura a la cual se ingresa a la caldera, de forma de que el calor de, que debe ingresar al ciclo termodinámico, ¿verdad? Este calor de entrada, su temperatura inicial sea mayor, ¿verdad? Entonces tratamos de tener una temperatura T2' mayor a una temperatura T2 como normalmente la tenemos. Entonces, el calor se transfiere al fluido de trabajo durante el proceso de 2 hasta 2'. Entonces, vamos a agregar un proceso en el cual se transfiere energía calórica al fluido de trabajo para poder aumentar esa temperatura. Esto reduce la temperatura promedio, ¿verdad? De adición de calor. Ese es el resultado. Por lo tanto, se tiene un ciclo más eficiente. Entonces, quiere decir que hacemos este diferencial de T2, T3 menos T1 mucho más pequeño. Pasamos de tener un diferencial de este tamaño entre la temperatura 3 y la temperatura 1 a un diferencial más pequeño desde la temperatura 3 y la temperatura 2'. Entonces, que las temperaturas, el rango de trabajo de la caldera, la temperatura promedio se ve reducida. Entonces, aumentando la eficiencia. En las diferentes centrales eléctricas de vapor, el vapor se extrae de la turbina en varios puntos, uno o varios puntos puede ser. Este vapor puede ser producido, que podría haber producido más trabajo al expandirse
más en una turbina se usa para calentar el agua de alimentación. Y el dispositivo donde el agua de alimentación se calienta por regeneración se denomina regenerador o calentador de agua de alimentación. Entonces, ¿qué hacemos? Que con un intercambiador de calor vamos a calentar el agua a la salida de la bomba, ¿verdad? Para lograr aumentar la temperatura al agua hasta la temperatura 2', reduciendo esta diferencia de temperaturas, lo cual se ve reflejado en un aumento en la eficiencia del ciclo termodinámico. Ese es el principio del ciclo de Rankine ideal regenerativo. Entonces, un calentador de agua de alimentación básicamente es un intercambiador de calor donde ese calor se transfiere del vapor que sale de la turbina donde el calor se transfiere del vapor de agua de alimentación mezclado con dos corrientes de fluidos. Tenemos los calentadores de agua de alimentación abiertos y si no se mezclan son calentadores de agua de alimentación cerrados. Vamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ya más gráficamente, ¿cómo vemos cómo acomodamos este calentador de agua de alimentación en nuestro ciclo termodinámico y cómo hemos reflejado este aumento de temperatura desde el estado T2 hasta T2'? Pues quedaría de la siguiente manera. ¿Ok? Acá tenemos el calentador de agua de alimentación, que es básicamente una cámara de mezclado. A esta cámara de mezclado tenemos dos entradas y una salida. ¿Ok? Entonces, en la entrada 1, ¿verdad? Entra vapor de agua, ¿verdad? Todavía caliente, que viene saliendo de la turbina. Y entra también agua condensada, que es empujada por la bomba número 1 que tenemos acá. Entonces, tenemos dos cuerpos de agua o vapor de agua que se termina de condensar. Al transferirle la energía calórica que trae ese vapor al agua. Entonces, se convierte en agua, pasamos de tener vapor caliente y agua fría a tener agua más caliente, ¿ok? O a una temperatura más alta a la cual estaba. Luego esa agua ya caliente con una segunda bomba vuelve a ingresar a la caldera donde ahora sí se vuelve a calentar a la temperatura máxima. ¿Ok? Entonces tenemos de 1 a 2, del estado 1 al estado 2, tenemos la primera bomba, ¿verdad? En la cual trasiega agua a la temperatura más baja, a la temperatura más fría. ¿Ok? Ingresa al calentador de agua de alimentación, ¿verdad? Abierto. Abierto quiere decir que se mezcla vapor y agua. El vapor se termina de enfriar, de condensar y tenemos como resultado agua a una temperatura más caliente que como estaba. Entonces, tenemos como resultado agua caliente. ¿Ok? De 2 a 3, que sería el estado 3. Tenemos en el estado 3 agua y vemos que estamos sobre la curva. Quiere decir que tenemos agua saturada a la temperatura 3 y a la presión 3 también. Esa presión va a subir, ¿verdad? Pasamos a través de la bomba 2, de 3, perdón, a 4. Entonces pasamos de la presión 3 a la presión 4, que es la presión de trabajo de la caldera. Que la presión 4 es igual a la presión en el estado 5, que sería la presión más alta. Recordemos que a lo largo de toda esta curva vamos a tener la misma presión.
que es la presión de trabajo de la caldera. A la salida de la caldera tenemos el vapor sobrecalentado en el estado 5, ¿verdad? A la entrada de la turbina, la temperatura máxima en T5. Acá, que estaríamos acá. Entra vapor sobrecalentado de la turbina, ¿verdad? Y del 100% de vapor, le vamos a poner un nombre Y, se desvía hacia el calentador y 1, ¿verdad? Que sería el total, el 100% o 1 menos Y, se dirige hacia dónde? Hacia el condensador. Entonces, del estado 5, ¿verdad? Pasamos al estado 6 y del estado 6 al estado 3, del estado 6 al estado 3, pasando por el calentador o el intercambiador de calor abierto donde se mezclan, llegamos al punto 3. O bien pasamos del estado 5, ¿verdad? Cierta cantidad de flujo másico se desvía al calentador y el resto se desvía hacia el condensador. Entonces, de 5 a la salida de la turbina, que es la entrada, perdón, a 7, que es la salida de la turbina, se termina de llevar esa mezcla al condensador, donde, pues, valga la redundancia, se termina de formar el agua o de condensar en el estado 7. ¿Ok? Del estado 7 al estado 1, ¿verdad? Se termina, estamos en un punto de mezcla en el estado 7, ¿verdad? Terminamos de convertir toda esa mezcla, ese vapor, se comienza a convertir en agua, transformándose en agua saturada otra vez en el estado 1, lista para volver a ingresar a el flujo o al ciclo. Del estado 1 al estado 2, sube la temperatura, perdón, la presión y un poco la temperatura también, y ingresa al calentador de agua de alimentación abierto. Entonces, abierto acá es una cámara donde se mezclan ambos fluidos de trabajo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia cuando llamamos calentadores abiertos de agua de alimentación. Abiertos quiere decir que las dos sustancias se mezclan, tienen contacto entre ellas y ahí en ese momento es donde se da la transferencia de calor del vapor caliente, el cual al transferir calor al agua, el agua se calienta y el vapor se termina de condensar. Tenemos como resultado agua a una temperatura mayor a lo que estaba, agua caliente, ¿verdad? Entonces, en el estado 3 se consigue entonces que inicialmente si no tuviéramos este proceso, la diferencia de temperaturas de la caldera sería desde T5 y T2. Ahora, con este cambio, agregando un calentador abierto, la diferencia de temperaturas de la caldera es de T4 y T5. Vemos la diferencia, la reducción de la temperatura promedio de trabajo de la caldera, ¿verdad? A diferencia de si no tuviéramos un calentador de agua. Entonces vemos que la línea roja me representa el cambio de temperaturas sin el proceso regenerativo y la línea celeste con el proceso regenerativo. ¿Ok? Con calentador, la línea celeste, y sin calentador, la línea roja. Vemos que tengo la línea roja me representa un delta T, un diferencial de temperaturas en la caldera mucho mayor, ¿verdad? En comparación con la línea celeste, me representa un diferencial de temperaturas dentro de la caldera menor. Al tener que invertir menor cantidad de energía para aumentar esa temperatura, estoy teniendo un ahorro de energía, por lo tanto, el ciclo se vuelve más eficiente. Al incorporar este calentador de agua de alimentación abierto acá. ¿Ok? Donde el calor de entrada, ¿verdad? Se da a través de la caldera, se obtiene como la diferencia de entalpías, H5 menos H1. El calor de salida
¿verdad? Se da a través del el condensador y de el calentador de agua y se obtiene como uno menos el flujo másico o la cantidad de vapor que se desvía, Y en este caso simplemente le colocamos un nombre, Y, multiplicado por el diferencial de entalpías del condensador. Entalpía del estado 7 menos entalpía del estado 1. ¿Ok? Este sería el calor de rechazo en el condensador que tenemos acá. El trabajo de la turbina sería igual a el cambio de entalpías del estado 6 o H5 menos H6 más 1 menos la cantidad de vapor que se desvía, ¿verdad? Que dijimos que es Y, no sabemos cuánto es, simplemente le ponemos un nombre al flujo másico que se desvía hacia el calentador, Y multiplicado por la diferencia de entalpía del estado 6 y el estado 7. Y el trabajo de la bomba o de las dos bombas sería 1 menos Y más el trabajo de la bomba que tenemos acá de la bomba, el trabajo de la bomba 1 más el trabajo de la bomba 2. ¿Ok? Que el trabajo de la bomba 2, respectivamente, lo podemos calcular como el volumen del estado 3, el volumen total que entra a la bomba 2 por el diferencial de presión y el trabajo de la bomba 1 respectivamente al volumen del estado 1 por el diferencial de presión de la bomba. P sub 2 entre menos P sub 1. ¿Ok? Y también podemos calcular o podemos definir la fracción de vapores extraído, ¿verdad? Cuánto vapor se extrae de la caldera para dirigirlo hacia el calentador, como el flujo másico que entra en 6 dividido entre el flujo másico que sale a través de, perdón, el flujo másico que sale a través de 6 entre el flujo másico que entra a través de el estado 5. Entonces, el flujo másico 6 entre el flujo másico del estado 5 sería la fracción de vapor extraído, que la podríamos calcular para saber cuánto calor se extrae, pero cuánto vapor se extrae de la turbina. Y ese vapor, ¿para qué es utilizado? Recordemos, para calentar el agua que está siendo inyectada por la bomba número 1 dentro de nuestro mezclador, donde se mezcla vapor caliente con agua fría, se obtiene agua más caliente. ¿Ok? Esa es la función del calentador abierto, donde entran dos masas y sale una única masa a una temperatura mayor. ¿Ok? Esa es la función de ese calentador abierto. Y abierto quiere decir, nos está dando información de que dentro de esa cámara se van a mezclar, ¿verdad? Entran en contacto directo, se mezclan y se obtiene como resultado agua caliente. ¿Ok? Este es el principio de funcionamiento de estos calentadores abiertos de agua en un ciclo de Rankine. Entonces, estamos adicionando, ¿verdad? La variación que se hace es agregar una segunda bomba y agregar el calentador de agua de alimentación. ¿Ok? Y extrayendo cierta cantidad de vapor de la turbina y llevándolo hacia el calentador. ¿Ok? Esa es la variación que se le está haciendo, obteniendo el ciclo de Rankine ideal regenerativo con un calentador abierto de agua de alimentación. Y así es como veríamos la gráfica de temperatura contra entropía.
Ahora tenemos su contraparte, que serían los calentadores cerrados de agua de alimentación. ¿Ok? Otro tipo de calentador de agua de alimentación que se utilizan, ¿verdad?, frecuentemente en las centrales que utilizan el ciclo de Rankine para generar energía eléctrica, o ciclo de vapor, es el calentador de agua de alimentación, pero esta vez cerrado, ¿verdad? En el que el calor se transfiere al vapor extraído al agua de alimentación sin que se produzca ninguna mezcla. ¿Ok? Entonces tenemos dos corrientes que no se van a mezclar, pero las paredes de las tuberías dentro de ese intercambiador de calor van a estar en contacto y sí se va a transferir energía calórica del vapor al agua, pero estas no se van a mezclar dentro del calentador cerrado de agua de alimentación, se van a mezclar después en la cámara de mezclado que tenemos acá. Quiere decir que las dos corrientes ahora pueden estar a diferentes presiones, ya que no se mezclan. Entonces, vamos a tener una presión, ¿verdad? En el estado del estado 7, una presión acá y una presión acá, que son distintas. ¿Ok? Entonces, si vemos acá, el estado 2 está en la presión de trabajo, ¿de quién? De la caldera más bien. Y el estado 7 está a una presión distinta. ¿Ok? Que se encuentra entre la presión mínima, que sería la presión del estado 1, que es igual a la presión del estado 8, la presión del estado 7 y la presión del estado 2 es igual también a la presión del estado 9, del estado 5, del estado 4 y del estado 6. ¿Ok? Entonces, comenzamos teniendo agua saturada en el estado 1. Pasamos a través de la primera bomba, ¿verdad? Y se aumenta la presión y la temperatura en el estado 2. Luego, esa agua, ¿verdad?, al pasar por el calentador cerrado, ¿verdad?, está en contacto con el vapor caliente, pero no se mezcla. Por lo tanto, el agua se calienta y sale al estado 9, igual a la misma presión, pero un poco más caliente. Ingresa a la cámara de mezclado. Ingresa a la cámara de mezclado y luego en el estado 5 se encuentra a la entrada de la caldera. En la caldera se comienza a transformar de agua líquida a vapor sobrecalentado. En el estado 6 tenemos vapor sobrecalentado acá, ¿verdad? Donde se tiene toda la energía potencial y cinética acumulada en el fluido de trabajo lista para ser transferida a la turbina. Dentro de la turbina, ¿verdad?, se comienza a expandir el vapor y pasamos del estado 6, podemos brincar al estado 7 y al estado 8. ¿Verdad? El estado 7 siendo un punto intermedio. Entonces, del estado 6 al estado 8, acá tenemos mezcla, una mezcla que podemos ver acá como resultado. En el estado 7, ¿verdad?, se extrae vapor de un punto de la caldera, vapor saturado, entonces estamos nuestro punto acá. Ese vapor saturado es utilizado, ¿verdad? Cierta cantidad de flujo másico de vapor se desvía hacia dónde? Hacia el calentador de agua de alimentación cerrado. Pero la diferencia con el anterior es que acá simplemente no se mezclan, pasan el vapor de agua por una tubería aparte y el agua líquida por otra tubería aparte. Pero al estar en contacto y tener un diferencial de presión, el cuerpo, la masa de mayor temperatura,
le transfiere energía calórica a la masa de menor temperatura. Entonces, al darse esa transferencia de calor, ¿verdad? El vapor en el estado 7 que entra a la cámara o al calentador cerrado de agua de alimentación se termina de condensar. ¿Por qué? Porque le transfiere energía calórica al agua, teniendo como resultado que a una de las salidas del calentador tenemos agua en el estado 3, agua saturada, pero a una temperatura todavía caliente, no a la temperatura más baja del ciclo de Rankine, que sería la temperatura del estado 1, que es la misma del estado 8. ¿Ok? Que sería que la temperatura que sí tenemos a la salida del condensador, sería la temperatura más baja. Entonces, en este punto no se mezclan, pero sí se transfieren energía. Una masa de agua se calienta y una masa de vapor de agua se enfría y se condensa, teniendo como resultado agua caliente que ingresa a la bomba número 2 del estado 3 al estado 4, ¿verdad? Aumentamos la presión a través de la bomba 2 para llevar esa agua caliente y mezclarla con el agua que viene de la bomba directamente desde la bomba número 2, desde el estado 2 acá. Y en el punto 4 se devuelven a la temperatura promedio que se encuentra a la salida del calentador, ¿verdad? En el estado 9 y a la salida de la bomba. ¿Verdad? Aquí tenemos dos temperaturas distintas, la temperatura T9 y T4. En la cámara de mezclado, al mezclarlos, salimos a una temperatura promedio que se encuentra entre ambas, que es la temperatura T5, ¿ok? Que se encuentra por acá. Entonces, en esta cámara de mezclado, ambos flujos, que son agua caliente a diferentes temperaturas, una más caliente que la otra, ¿verdad? La temperatura 4 mayor a la temperatura 9, pero igualmente es superior a la temperatura del estado 2, ¿verdad? Entonces, al tener dos masas de aguas calientes, al fusionarlas, se da transferencia, ¿verdad? De la masa que esté más caliente a la que esté menos caliente, que igual ambas están calientes, entonces se llega al equilibrio térmico en la temperatura T5, ¿ok? Y de ahí comienza a elevarse de la temperatura 5 hasta la temperatura 6, que es la temperatura máxima que me va a entregar la caldera acá en este punto. Y conectamos los puntos 5 a 6 dentro de la caldera, donde vuelve a ingresar vapor sobrecalentado a la turbina, del cual entra el 100% y un porcentaje se desvía hacia el calentador cerrado y el otro porcentaje restante, ¿verdad? Se desvía hacia el condensador, donde se termina de condensar, se convierte en agua a la temperatura más baja y esta agua se lleva a el calentador cerrado, donde no se mezcla esta vez con el vapor, pero sí se calienta a la temperatura 9. ¿Ok? E ingresa a la cámara de mezclado y se mezcla con agua que está un poquito más caliente a la temperatura T4. Se llega al equilibrio térmico, ¿verdad? A la temperatura promedio entre las temperaturas 9 y 4 y volvemos a comenzar el ciclo termodinámico. ¿Ok? Entonces ya vemos la diferencia entre utilizar calentadores de agua de alimentación abiertos y cerrados. Abiertos, se mezclan las dos masas en diferente estado. Uno está en forma de vapor o gaseoso y el otro está en estado líquido. Se termina de transformar en condensado y se obtiene como resultado una masa de agua caliente. En el calentador cerrado no se mezclan los fluidos de trabajo, pero sí se da una transferencia de energía calórica para precalentar el agua. ¿Ok?
y posteriormente ese vapor que no se mezcló, pero transfirió energía calórica, se termina de condensar y está listo para ingresar a la bomba 2 para volver a ser empujado hacia la cámara de mezclado y volver a fusionarse en el flujo de agua total, que está listo para ingresar a la caldera y volverse a convertir en vapor caliente, el cual va a empujar a la turbina nuevamente y ahí tenemos el ciclo termodinámico con calentadores cerrados o abiertos de agua de alimentación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o consulta con respecto a este ciclo termodinámico? Creo que no, profe. ¿Ok? Se entiende la diferencia entre calentadores cerrados, abiertos y cuál es su función, ¿verdad? Cómo lo interpretamos también en la gráfica, ¿verdad? Saber qué significa cuando estamos en el estado 8, en el estado que no hay un orden, ¿verdad? Podremos ver que estamos de 2, 9, 5, 4, ¿verdad? Eso tiene sentido. Si lo vemos de la gráfica, pues partimos del hecho como que no tiene mucho sentido esta parte, pero ya viéndolo acá y conversando el análisis que acabamos de hacer, pues ya esperaría que ya tuviera más sentido de por qué tenemos temperaturas distintas y luego una temperatura 5 que se encuentra entre esas dos temperaturas, ¿verdad? ¿Por qué está pasando eso? ¿Ok? Perfecto. Entonces, pues a modo de resumen, tenemos la posibilidad de combinar calentadores abiertos y calentadores cerrados en una planta generadora de energía eléctrica. Entonces, estos calentadores de agua de alimentación cerrados son pues, más complejos, ya que tienen tuberías internas apartes, ¿verdad? Por lo tanto, pues para, para elaborarlos, para crearlos, se requiere mayor material, eh, y mayor mano de obra, por lo tanto, pues van a ser más caros. Y la transferencia de calor en calentadores de agua de alimentación cerrados también es menos efectiva, ya que no se permite que las dos corrientes estén en contacto directo, sino se va a dar la transferencia de calor a través de las paredes de esas tuberías, ¿verdad? Entonces, pues esa transferencia de calor es mucho menos efectiva. Pero eh, los calentadores cerrados también no requieren bomba separada para cada calentador, ya que el vapor extraído y el agua de alimentación pueden tener presiones distintas por ahí. Entonces tenemos dos desventajas y una ventaja al utilizar calentadores cerrados. Los calentadores abiertos pues son más simples y económicos, porque es una cámara de mezclado básicamente, donde entra vapor y entra agua, se mezclan y se obtiene como resultado agua más caliente. Eh, también para cada calentador, eso sí, eh, abierto se requiere una bomba para mantener el agua de alimentación. ¿Sí? Sería esta bombita que tenemos acá. La mayoría de las centrales eléctricas de vapor utilizan una combinación de calentadores de agua abiertos y cerrados. Entonces, esa es la mejor eh, receta, sería la combinación y no solamente utilizar calentadores de aguas cerrados o calentadores abiertos, sino más bien una combinación entre ambos sistemas para lograr una mayor eficiencia. ¿Okay? Aquí tenemos el ejemplo de una central eléctrica de vapor con un calentador abierto y 3 calentadores cerrados de agua de alimentación. Por ejemplo, entre los pros y contras que tiene pues, una y otra tecnología. Ahora vamos a pasar a hablar de un concepto, ¿verdad? Que no hemos visto, que es la cogeneración.